Fantasmas, por Henry James. Owen Wingrave. Por mi honor, que debes de haber perdido el juicio, clamó Spencer Coyle mientras el joven permanecía allí, lívido y jadeante, insistiendo una vez más. La verdad, lo tengo decidido, y le aseguro que lo he meditado a fondo. Los dos estaban pálidos, pero Owen Wingrave sonreía de un modo exasperante para su supervisor, quien aun así percibía lo bastante para advertir en aquella mueca. Era como una insolente mirada de soslayo, el resultado de un nerviosismo extremo y comprensible. No debí llegar tan lejos. Confieso que ha sido un error, pero por esa razón me parece que no debo dar un paso más, dijo el pobre Owen, esperando mecánicamente, casi con humildad. No quería mostrarse jactancioso, ni de hecho podía jactarse de nada, y volvió su mirada con un brillo cáustico hacia el otro lado de la ventana, hacia las estúpidas casas de enfrente. No sabes qué disgusto me has dado. Me siento dolido de verdad. Y en efecto el señor Coyle parecía abatidísimo. Lo lamento mucho. Si no se lo he hecho saber antes, ha sido porque temía el efecto que podía causarle mi decisión. Tendrías que habérmelo dicho hace 3 meses. ¿Acaso no sabes lo que quieres de un día para otro? Le preguntó el hombre mayor. El joven se contuvo por un momento y luego alegó con voz temblorosa. Está usted muy enfadado conmigo y me lo esperaba. Le estoy enormemente agradecido por todo lo que ha hecho por mí. Yo haría por usted cualquier cosa a cambio, pero eso no puedo hacerlo. Ya sé que todos los demás me criticarán con dureza. Estoy preparado. Estoy preparado para lo que sea. Por eso he tardado tanto tiempo en decidirme, para asegurarme de que lo estaba. Creo que su disgusto es lo que más siento y lo que más lamento, pero poco a poco se le pasará, remató Owen. A ti se te pasará más deprisa, supongo, exclamó el otro en un tono sarcástico. No estaba menos agitado que su amigo, y era evidente que ninguno se hallaba en condiciones de prolongar un encuentro que a los dos les estaba costando sangre. El señor Coyle era preparador profesional. Preparaba aspirantes al ejército, no más de 3 o 4 a un tiempo, aplicándoles el irresistible impulso cuya posesión era a la vez su secreto y su fortuna. No tenía un gran establecimiento. Él habría dicho que no era un negocio al por mayor. Ni su sistema, ni su salud, ni su temperamento se habrían avenido a los grandes números, así que pesaba y medía a sus discípulos, y eran más los solicitantes que rechazaba que los que admitía. Era un artista en lo suyo. Solo se interesaba por las asignaturas selectas y era capaz de sacrificarse de un modo casi apasionado por un individuo en particular. Le gustaban los jóvenes fogosos, aunque había algunas cualidades y capacidades que le dejaban indiferente, y a Owen Wingrave le había tomado un cariño especial. La valía de aquel chico, por no hablar de toda su personalidad, tenía un matiz particular que casi hechizaba a uno, que en cualquier caso cautivaba. Los candidatos del señor Coyle solían hacer maravillas, y habría podido conseguir que muchos de ellos alcanzaran grandes apuestos. Su persona tenía exactamente la estatura del gran Napoleón, con una cierta chispa de genialidad en sus ojos de un azul claro. Se había dicho de él que parecía un concertista de piano. En ese momento el tono de su discípulo predilecto expresaba, si bien sin intención, una sabiduría superior que le irritaba. Antes, la elevada opinión que Wingrave tenía de sí mismo y que le había parecido justificada por un extraordinario talento, no le había molestado, pero aquel día de pronto se le hacía intolerable. Cortó por lo sano la discusión negándose con rotundidad a dar por concluidas las relaciones que les unían, y señaló a su discípulo que le vendría bien irse a alguna parte, a Eastbourne, por ejemplo. El mar mejoraría su ánimo, y tomarse unos cuantos días para volver a la realidad y recuperar el juicio. Podía disponer de algún tiempo, porque iba muy bien en su preparación. Cuando Spencer Coyle le recordó lo bien que marchaba, de buena gana le habría dado de bofetadas. Aquel joven alto y atlético no era en lo físico un individuo al que se pudiera convencer con razonamientos simples, pero en su apuesto semblante se veía una ligera turbación, que indicaba cierto remordimiento a la vez que resolución, y también venía a decir que si con eso se conseguía algo, habría puesto ambas mejillas.
En efecto, no pretendía que su sabiduría fuera superior, tan solo la exponía como suya. Se trataba de su carrera, al fin y al cabo. No podía negarse a la formalidad que suponía ir a Eastbourne, o al menos callarse, aunque había algo en su actitud que implicaba que si lo hacía sería, en el fondo, por darle a Coyle ocasión de recobrarse. Él no se sentía nada cansado, pero era lo más natural que, con aquella presión tremenda, el señor Coyle lo estuviera. El propio intelecto de Coyle se beneficiaría de las vacaciones de su discípulo. Coyle enseguida comprendió sus intenciones, pero se dominó. Solo le pidió, como era su derecho, una tregua de 3 días. Owen se la concedió, aunque alimentar tristes ilusiones fuera visiblemente contra su conciencia, pero antes de que se separasen el famoso instructor comentó: «De todos modos, pienso que es mi deber hablar de esto con alguien. Creo que me has dicho que tu tía había venido a Londres». «Así es, está en Baker Street. Vaya usted a verla», dijo el muchacho para reconfortarlo. Su tutor clavó en él una mirada penetrante. «¿Le has dicho algo de esta locura?» «Aún no. No se lo he dicho a nadie. Me pareció lo más correcto hablar antes con usted». «Ah, sí. Te pareció lo más correcto», clamó Spencer Coyle, indignado por los criterios de su joven amigo. Luego añadió que tal vez iría a visitar a la señorita Wingrave, y tras esto el joven apóstata salió de la casa. Pero no fue para partir de inmediato hacia Eastbourne, sino para dirigir sus pasos hacia los jardines de Kensington, de donde la atractiva residencia del señor Coyle, que cobraba carísimo y tenía una casa espaciosa, no distaba mucho. El famoso preparador daba alojamiento a sus discípulos, y Owen había dejado dicho al mayordomo que volvería a cenar. Notaba la tibieza del día primaveral en su sangre joven. En el bolsillo llevaba un libro, y una vez que se hubo adentrado en los jardines tras un corto paseo, se dejó caer en una silla y lo sacó con ese suspiro lento y silencioso, que revela un placer aplazado. Estiró las largas piernas y se puso a leer. Era un volumen de poesías de Goethe. Llevaba varios días en un estado de máxima tensión, y ahora, al romperse la cuerda, el alivio había sido proporcionado, pero era característico de él que esa liberación cobrara forma en un placer intelectual. Se había renunciado a la posibilidad de una carrera magnífica. No era para holgazanear por Bond Street, ni para pregonar su indiferencia desde el ventanal de un club. Sea como fuere, a los pocos momentos se había olvidado de todo. La tremenda presión, la decepción de Coyle y hasta su temible tía de Baker Street. Si esos observadores lo hubieran sorprendido, seguro que habrían tenido argumentos que excusaran su exasperación. No cabía duda de que era obstinado, porque hasta en la elección de su pasatiempo no hacía sino poner de manifiesto lo bien que llevaba el alemán. ¿Tú sabes qué diantre le pasa?, preguntó esa tarde Spencer Coyle al joven Lechmer, que nunca había visto al director del establecimiento dando tan mal ejemplo de lenguaje. El joven Lechmer no era solo condiscípulo de Wingrave, parecía ser amigo íntimo suyo, de hecho su mejor amigo, e inconscientemente le había prestado a Coyle el servicio de resaltar aún más, por contraste, la promesa de las grandes dotes de Owen. Era de baja estatura, robusto y en general poco inspirado, y a Coyle, que no hallaba la menor diversión en creer en él, jamás le había parecido menos interesante que en aquel momento, viéndole responder con una mirada fija desde un rostro del que habría resultado tan difícil deducir que hubiese captado una idea, como apreciar la calidad del almuerzo contemplando la tapadera de una fuente. Lechmer, hijo, ocultaba esa clase de logros como si se tratase de imprudencias juveniles. En cualquier caso, resultaba evidente que al joven le parecía que no había motivos para pensar que a su compañero de estudios le pasara nada fuera de lo normal, de modo que Coyle tuvo que insistir en ello. Se niega a presentarse. Está dispuesto a mandarlo todo a paseo. Lo primero que llamó la atención del joven Lechmer fue la frescura, como de lengua vernácula olvidada, del vocabulario que había utilizado el director. ¿No quiere ir a Sandhurst? No quiere ir a ninguna parte. Renuncia al ejército. Desaprueba, dijo Coyle en un tono que dejó casi sin respiración al joven Lechmer, la profesión militar. Pero si ha sido la profesión de toda su familia. ¿Profesión? Ha sido su religión. ¿Tú conoces a la señorita Wingrave? Sí, es una mujer horrible, ¿no cree?, dijo con inocencia el joven Lechmer. Su instructor titubeó.
Es imponente, si es eso lo que quieres decir, y está bien que sea así, porque de algún modo es su persona, aunque sea una apacible solterona, representa el poderío, representa las tradiciones y las gestas del ejército británico, representa la propiedad expansiva del nombre de Inglaterra. Doy por hecho que la familia de Wingrave se le echará encima, pero sería preciso poner en juego todas las influencias. Quiero saber cuál es la tuya. ¿Tú puedes hacer algo al respecto? Puedo intentar decirle un par de cosas, dijo pensativo el joven Lechmer, pero Wingrave sabe mucho. Tiene ideas de lo más extraordinarias. ¿Es que te las ha contado? ¿Te ha hecho confidencias? Le he oído hablar por los codos, explicó sonriendo el sincero joven. Me ha dicho que lo desprecia. ¿Qué es lo que desprecia? No lo entiendo. El más consecuente de los discípulos del señor Coyle se paró a meditar un momento, como consciente de una responsabilidad. Pues yo creo que se trata de la vida militar. Dice que tenemos una idea equivocada acerca de ella. Pues no debería hablarte así. Eso es corromper a la juventud de Atenas. Es sembrar la sedición. A mí eso no me afecta, dijo el joven Lechmer. Tampoco me ha dicho nunca que pensara dejarlo. Siempre he creído que pensaba seguir hasta el final, sencillamente porque era su obligación. Wingrave es capaz de argumentar cualquier cosa y volverte la cabeza del revés, de eso doy fe. Pero es una verdadera lástima porque estoy seguro de que haría una gran carrera. Pues díselo, arguméntaselo, lucha con él, por el amor de Dios. Haré lo que pueda. Le diré que es una auténtica vergüenza. Eso es. Pulsa esa nota e insiste en que sería una deshonra para él. El joven miró de un modo extraño a Coyle. Estoy seguro de que es incapaz de hacer nada deshonroso. Sí, pero no sería lo correcto. Eso es lo que hay que hacerle ver, atacarle por ahí. Dale el punto de vista de un camarada, de un compañero de armas. Eso es lo que creí que íbamos a ser, reflexionó con romanticismo el joven Lechmer, muy inspirado por la naturaleza de la misión que se le asignaba. Es una gran persona. Nadie lo pensará si se echa atrás, dijo Spencer Coyle. Pues a mí que nadie se atreva a decírmelo, contestó su discípulo acalorado. Coyle reflexionó, tomando buena nota de aquel tono, y consciente de que porque así de retorcidas son las cosas, aunque este muchacho fuera un soldado nato, no infundiría ninguna emoción a cualquiera de sus opciones, como no fuera en el ánimo de la bonita chica con quien se uniría con placidez en una fecha no muy lejana. ¿Le aprecias mucho? ¿Confías en él? En aquella época el joven Lechmer se pasaba la mayor parte de su tiempo en responder a preguntas terribles, pero era la primera vez que le llovían en una descarga tan cerrada. ¿Si confío en él? Por supuesto. Pues sálvale. El pobre chico se quedó confuso, como si con esta intensidad se le obligara a entender que había más cosas en aquel ruego que las que pudieran salir a la superficie, y sin duda sentía que apenas empezaba a comprender una situación compleja, cuando un instante después, con las manos metidas en los bolsillos, repuso esperanzado pero sin arrogancia: «Ya verá cómo le convenzo». Antes de ver a Lechmer, Coyle había resuelto enviar un telegrama a la señorita Wingrave. Había dejado pagada la respuesta que, al serle entregada con presteza, puso punto final al encuentro que acabamos de relatar. Coyle partió de inmediato hacia Baker Street, donde la dama había dicho que le esperaba, y 5 minutos después de llegar, sentado frente a la singular tía de Owen Wingrave, le repitió varias veces, triste y enfadado, y con la infalibilidad de su experiencia: «Es tan inteligente, es tan inteligente». Había declarado que preparar a un chico así había sido un privilegio. Claro que es inteligente, ¿cómo no iba a ser? Si no, que yo sepa, no ha habido más que un tonto en la familia, dijo Jane Wingrave. Era esta una lesión que Coyle podía entender, y que le recordaba otra de las razones del desengaño, de la humillación, por así llamarla, de la buena gente de Paramore, a la vez que justificaba aquella consciente rudeza que ya en otras ocasiones había observado en su anfitriona. El pobre Philip Wingrave, hijo primogénito del difunto hermano de esta señora, era literalmente imbécil, y vivía desterrado de todas las miradas. Deforme, asocial, irrecuperable, había sido relegado a un manicomio privado y reducido dentro del círculo de los amigos de la familia a una pequeña leyenda lúgubre y silenciada. Todas las esperanzas de la casa, de la pintoresca Paramore,
ahora residencia permanente y un tanto triste del anciano Sir Philip. Sus achaques le tendrían allí recluido hasta el final, recaían por lo tanto sobre la cabeza del hermano menor, a la que la naturaleza, como arrepentida de su anterior chapucería, había hecho de un modo remarcable apuesto y colmado de marcadas y genéricas dotes. Habían sido los únicos hijos del único hijo varón del anciano, quien como tantos de sus antepasados había entregado su vida joven y gallarda al servicio de su país. Owen Wingrave, padre, había recibido la herida mortal en combate cuerpo a cuerpo de un sable afgano. El golpe le había partido el cráneo. Su esposa, que a la sazón se hallaba en la India, estaba a punto de dar a luz a su tercer hijo, y cuando sobrevino el acontecimiento en la angustia y la negrura, la criatura llegó al mundo sin vida, y la madre no sobrevivió a sus múltiples desgracias. El segundo de los niños que estaba en Paramore con su abuelo fue confiado a los cuidados especiales de su tía, la única soltera, y durante aquel interesante domingo que, por apremiante invitación y a pesar de sus muchos quehaceres, había pasado Spencer Coyle bajo ese techo, luego de que aceptase preparar a Owen, el celebrado instructor recibió una impresión vívida de la influencia que ejercía la señorita Wingrave, al menos en su intención. En efecto, el hombrecito observador había conservado una imagen curiosa de aquella corta visita. La visión de una casa de tiempos del rey Jacobo, venida a menos, decrépita y notablemente tétrica, pero llena de carácter todavía y llena de cualidades para servir de marco a la figura distinguida del viejo soldado ya pacífico. Sir Philip Wingrave, reliquia más que celebridad, era un octogenario derecho, menudo y curtido, de ojos como brasas en rescoldo y estudiada cortesía. Le gustaba hacer los honores limitados de la casa, pero incluso cuando con mano temblorosa encendía la vela del dormitorio para un invitado, entre las protestas de éste era imposible no vislumbrar, por debajo de la superficie, a viejo hombre de guerra y misericordia. Los ojos de la imaginación podían percatarse de su prolijo pasado oriental, episodios en los que sus escrupulosos modales sólo le habrían hecho aún más terrible. Tenía su leyenda, y qué historias se contaban de él. Coyle recordaba también otras dos figuras, una tal señora Julian, de aspecto descolorido e inofensivo, domesticada en la casa por un sistema de visitas frecuentes como viuda de un oficial y amiga particular de la señorita Wingrave, y una muchacha de 18 años, notablemente despierta, que era hija de esa señora, y que al especulativo visitante le pareció ya formada para otras relaciones. Era muy impertinente con Owen, y en el transcurso de un largo paseo que Coyle había dado con el joven, y cuyo efecto fue, tras una larga charla, consolidar su buena opinión de él, había sabido, porque Owen parloteaba en confidencia, que la señorita Julian era hermana de un caballero muy gallardo, el capitán Hume Walker, del cuerpo de artillería, que había caído en la sublevación de la India, y de quien se creía que entre Jane Wingrave y él, había sido la única concesión conocida de esta dama, había sucedido una situación delicada que tomó un sesgo trágico. Habían estado prometidos, pero ella, cediendo a su naturaleza celosa, había roto con él y le había despachado a su destino, que fue espantoso. Una intensa sensación de haber sido injusta con él, un remordimiento insoportable y perpetuo había tomado posesión de ella desde entonces, y cuando la pobre hermana del capitán, también unida a un soldado, quedó casi sin recursos por un golpe aún más duro, se había consagrado de un modo inflexible a una larga expiación. Había buscado consuelo en tener a la señorita Julian residiendo durante gran parte del tiempo en Paramore, donde vino a hacer las veces de ama de llaves sin sueldo, aunque no sin críticas. Y Spencer Coyle creyó ver una parte de ese consuelo en la libertad de pisotearla a placer. La impresión de Jane Wingrave no sería la más débil que cosechara en aquel domingo intenso, una ocasión singularmente teñida para él de la sensación de luto y pena y recuerdo, de nombres nunca pronunciados, del lamento lejano de las viudas y de los ecos de batallas y malas nuevas. Desde luego era todo muy militar, y Coyle se estremeció un poco al pensar en aquella profesión cuyas puertas ayudaban a franquear a unos jóvenes por los demás inofensivos. La señorita Wingrave podía además agravar esa mala conciencia. Tan fría y clara era la buena persona que miraba a Coyle desde aquellos ojos hermosos y duros y vociferaba en su sonora voz. Era persona de gran distinción, angulosa, pero no desgarbada, de amplia frente y abundante cabello negro,
colocado como el de quien quizá, con excusa, se cree poseedora de una cabeza aristocrática, y ya regularmente veteado de blanco. Pero si para nuestro turbado amigo representaba el genio de una raza militar, no era porque tuviese andares de granadero ni vocabulario de cantinera, era tan solo porque esas asociaciones estaban implícitas de un modo vívido en el hecho genérico al que su mera presencia y cada una de sus acciones y miradas y tonos aludían de forma constante y directa, la valentía suprema de su familia. Si ella adoptaba una actitud marcial, era porque provenía de una casta de militares y porque por nada del mundo habría sido otra cosa que lo que habían sido los Wingrave. Al hablar de sus antepasados casi caía en la vulgaridad, y aquel que se viera tentado de reñir con ella habría encontrado un buen pretexto en su defectuoso sentido de la proporción. Esa tentación, sin embargo, no le decía nada a Spencer Coyle, para quien Jane Wingrave, como carácter fuerte que se manifestaba en sus opiniones y en el volumen de su voz, era casi un espectáculo, y se alegraba de ver en ella una fuerza ejercida en su favor. Habría deseado que su sobrino tuviera algo más de la estrechez de miras de su tía, en lugar de haber sido maldecido con aquella tendencia a contemplar las cosas en sus relaciones. Se preguntaba por qué, cada vez que la señorita Wingrave venía a la ciudad, escogía Baker Street para alojarse. Él nunca había conocido ni oído hablar de Baker Street como lugar residencial, y no la asociaba más que con bazares y fotógrafos. Adivinaba en ella una indiferencia rígida hacia todo lo que no fuera la pasión de su vida. Eso era lo único que de verdad le importaba, y se habría alojado en Whitechapel si hubiera entrado en sus planes tácticos. Jane Wingrave había recibido a su visitante en un salón espacioso, frío y descolorido, amueblado con asientos resbaladizos y decorado con jarrones de alabastro y flores de cera. La única pequeña comodidad personal que parecía haberse procurado era un grueso catálogo de los economatos del ejército y la armada, que reposaba sobre un vasto y desolado tapete de falso azul. Su clara frente, una pizarra de porcelana, un receptáculo para direcciones y cuentas, se había ruborizado cuando el preparador de su sobrino le comunicó la insólita noticia, pero Coyle vio que por fortuna estaba más enojada que asustada. Tenía en esencia, tendría siempre demasiada poca imaginación para el miedo, y además la sana costumbre de enfrentarse a todo le había enseñado que cualquier ocasión solía encontrar en ella una contrincante nada despreciable. Coyle se percató de que su único temor en aquel momento podría haber sido el de no poder impedir que su sobrino apareciese en público como un asno, o como cosa peor, y que a esa clase de aprensiones la señorita Wingrave era de hecho inasequible. Tampoco, prácticamente, podía turbarla la sorpresa. Jane Wingrave no reconocía ninguno de los sentimientos fútiles, ni de los sentimientos sutiles. Si Owen hacía el tonto, aunque solo hubiera sido por una hora, eso la enojaba. Le molestaba como le habría molestado enterarse de que su sobrino había contraído deudas o se había enamorado de una muchacha de baja condición, pero en cualquier enfado siempre quedaba el atenuante de que nadie podría tomarla a ella por tonta. No recuerdo haberme tomado tanto interés por ningún otro muchacho. Creo que no lo he hecho nunca, desde que trato con ellos, dijo Coyle. Le aprecio, confío en él. Ha sido un verdadero placer ver cómo se desenvuelve. Sé muy bien cómo se desenvuelve. Jane Wingrave echó la cabeza hacia atrás con una vivacidad familiar, como si ante ella hubiera desfilado una hueste impetuosa de muchas generaciones, con el resonar de vainas y espuelas. Spencer Coyle recogió la insinuación de que ella no tenía nada que aprender de nadie acerca del porte natural de un Wingrave, e incluso se sintió culpable por las palabras que siguieron a éstas, por ser, a los ojos de aquella señora, con la turbulenta historia de su contratiempo, su débil lamentación por su alumno, más bien un pobre chico. —Si le aprecia —exclamó la señorita Wingrave—, haga el favor de tenerle sujeto. Coyle empezó a explicarle que era menos sencillo de lo que ella parecía imaginar, pero comprendió que en verdad Jane Wingrave entendía poco de lo que le decía. Cuanto más se le insistía en que el chico tenía una especie de independencia intelectual, más lo interpretaba como prueba concluyente de que su sobrino era un Wingrave y un soldado. Hasta que le mencionó que Owen había hablado de la carrera de las armas como cosa que estaría por debajo de él, hasta que aquella luz más intensa sobre la complejidad del problema fijó con brusquedad su atención, no reaccionó, tras un momento de reflexión estupefacta, con un «dígale que venga a verme de inmediato».
Justo para eso quería pedirle permiso, pero también he querido prepararla para lo peor. Hacerle comprender que veo a Owen muy obstinado y sugerirle que los argumentos más poderosos que tenga usted en su mano, sobre todo si pudiera usted esgrimir algún en extremo práctico, nunca estarían de más. Creo tener un argumento poderoso. Y la señorita Wingrave miró con fijeza a su visitante. Coyle no tenía la menor idea de qué podría tratarse, pero le rogó que lo pusiera en práctica sin demora. Prometió que el joven acudiría a Baker Street aquella misma noche, mencionando, no obstante, que él ya le había instado con urgencia a marcharse a pasar un par de días en Eastbourne. Esto llevó a Jane Wingrave a inquirir sorprendida qué virtud podía encerrarse en aquel costoso remedio. La virtud de un pequeño descanso, un pequeño cambio, un pequeño alivio de la tensión nerviosa. Ah, no le dé caprichos. Nos está costando mucho dinero, replicó ella con decisión. Yo hablaré con él y le llevaré conmigo a Paramore. Allí se hará con él lo que haya que hacer y se lo devolveremos a usted enderezado. Spencer Coyle acogió esta garantía con muestras externas de satisfacción, pero antes de despedirse de aquella enérgica dama, era consciente de haber cargado sobre sí una nueva preocupación, un desasosiego que le llevó a decirse lamentándose para sus adentros: sí, en el fondo es un granadero y no está dispuesta a obrar con tacto. No sé cuál será su poderoso argumento. Lo que me temo es que actúe sin sentido y el chico se empecine aún más. Es mejor el viejo. Él sí sabe emplear el tacto, aunque tampoco es un volcán del todo apagado. Lo más probable es que Owen le ponga hecho una furia. En fin, es un problema que el mejor de todos ellos sea el chico. Aquella noche a la hora de cenar se dio cuenta una vez más de que sin duda el mejor de esa familia era el chico. El joven Wingrave, quien observó complacido Coyle, aún no había partido hacia la costa. Apareció en la cena como de costumbre, con aire inevitablemente algo cohibido, pero no demasiado original para Bayswater. Con toda naturalidad entabló conversación con la señora Coyle, que desde el principio lo tenía por el joven más apuesto que había pasado por aquella casa, de suerte que el más incómodo de los presentes era el pobre Lechmer, que se esforzó mucho, como a instancias de la más profunda delicadeza, en no cruzar la mirada con su descarriado compañero. Spencer Coyle, sin embargo, pagaba el precio de su profunda capacidad de observación con un estado cada vez más inquieto, pues veía muy claro que había toda clase de cosas en su joven amigo que la gente de Paramore era incapaz de comprender. Ya empezaba incluso a desaprobar la idea de presionarle, a decirse que al fin y al cabo tenía derecho a pensar como quisiera, a recordar que estaba hecho de una pasta demasiado fina para manejarla con manos torpes. Era así como el fogoso preparador, entre sus percepciones caprichosas y sus complicadas solidaridades, vivía en general condenado a no instalarse con placidez ni en sus desagrados ni en sus entusiasmos. Su amor a la verdad rigurosa no le daba nunca ocasión de disfrutarlos. Después de cenar, habló a Wingrave de la conveniencia de una visita inmediata a Baker Street, y el joven con gesto extraño, o así se lo pareció, es decir, volviendo a sonreír con aquella terca animación al servicio de una causa equivocada que ya mostrara en la reciente entrevista entre los dos, partió para enfrentarse a la prueba. Spencer Coyle estaba seguro de que iba amedrentado, de que su tía le daba miedo, pero no veía en ello señal de pusilanimidad. Él también habría ido amedrentado, era consciente de ello, de haber estado en la posición del pobre muchacho, y la visión de su alumno dirigiéndose hacia la batería con paso resuelto a pesar de sus terrores era una viva estampa del temple del soldado. Más de un valiente joven se habría echado atrás ante ese peligro en particular. ¿Qué idea tiene?, exclamó el joven Lechmer, dirigiéndose a su instructor, luego que su camarada hubo salido de la casa. Estaba asombrado y un tanto compungido. Necesitaba desahogarse. Antes de la cena había abordado de inmediato a su amigo, como le había pedido Coyle, y le había sonsacado que sus escrúpulos se fundaban en un convencimiento aplastante de la imbecilidad, crasa barbarie, lo llamaba, de la guerra. Su gran queja era que no se hubiera inventado nada más inteligente, y estaba resuelto a demostrar de la única manera que podía que él no era una bestia insensible. Y opina que a todos los grandes generales deberían haberlos fusilado, y que Napoleón Bonaparte en particular, el más grande, era un bellaco, un criminal, un monstruo tal que no hay palabras para calificarle, replicó Coyle, completando el cuadro que le pintaba el joven Lechmer.
Veo que te ha obsequiado exactamente con las mismas perlas de sabiduría que me ofreció a mí, pero quiero saber qué le has dicho tú. Yo le dije que todo eso era una sarta de majaderías. El joven Lechmer lo dijo con énfasis y se sorprendió un poco al oír que el señor Coyle se reía fuera de tono ante tan justa declaración, y seguía diciendo pasado un instante: «Es muy curioso todo eso. No diría yo que no lleva algo de razón, pero es una pena». Me ha contado cuando empezó a verlo de esa manera. Hace 4 o 5 años, cuando leyó un montón de cosas sobre todos los grandes personajes y sus campañas, Aníbal y Julio César, Marlboro, Federico y Bonaparte, es verdad que ha leído mucho y según él eso le abrió los ojos. Dice que le invadió una ola de repugnancia. Habla de la miseria insondable de las guerras y se pregunta por qué las naciones no despedazan a los gobiernos, a los gobernantes que las sostienen. Al que más aborrece es al pobre Bonaparte. Bueno, es verdad que el pobre Bonaparte era un bellaco y todo un rufián, declaró de forma inopinada el señor Coyle, pero supongo que en eso no le habrás dado la razón. Hombre, sí, en mi opinión era un indeseable, y me alegro mucho de que le pusiéramos de rodillas, pero le señalé a Wingrave que también su propio comportamiento se prestaría a muchísimos comentarios. Y el joven Lechmer hizo una breve pausa antes de añadir: «Le he dicho que tendría que prepararse para lo peor». Y por supuesto él te habrá preguntado qué entendías tú por lo peor, dijo Spencer Coyle. Sí, me lo preguntó. ¿Y sabe qué le dije? Le dije que sus escrúpulos de conciencia y su oleada de repugnancia se interpretarían como un mero pretexto. Entonces me dijo: ¿pretexto de qué? Ah, ahí te puso en apuros, respondió el señor Coyle, con una risita que desconcertó a su alumno. En absoluto, porque se lo dije. ¿Qué le dijiste? Una vez más, durante unos instantes, con su mirada consciente puesta en la de su instructor, el joven se hizo esperar. Pues lo que estuvimos hablando hace unas horas. La impresión que daría de no tener. El sincero joven titubeó de nuevo, pero lo soltó. La impresión que daría de no tener temperamento militar, ¿no? ¿Y sabe usted qué contestó a eso? Continuó. Al cuerno el temperamento militar, repuso con presteza el preparador. El joven Lechmer le fijó fijamente. El tono del señor Coyle le dejaba en la duda de si estaba atribuyendo la frase a Wingrave o formulando una opinión propia, pero exclamó: «Esas mismas han sido sus palabras». «Le da igual», dijo Coyle. «Tal vez, pero no es justo que nos insulte de ese modo. Le dije que era lo mejor del mundo y que no había nada más grande que el valor y el heroísmo». «Ahí eras tú el que le tenía pillado». Le dije que era indigno de él insultar una profesión gloriosa, magnífica. Le dije que no hay figura más digna que la del soldado que cumple con su deber. Esa es en esencia la tuya, hijo mío. El joven Lechmer se ruborizó. No tenía claro, y era un riesgo que en efecto le resultaba inesperado, si en aquel momento no estaba siendo objeto de diversión por parte de su amigo, pero le tranquilizó en parte la jovialidad con que aquel continuó poniéndole una mano en el hombro. Sigue hablándole así. Podemos conseguir algo. En cualquier caso, te lo agradezco enormemente. Sin embargo, quedaba otra duda sin disipar, una duda que le impulsó a un nuevo desahogo antes de abandonar el doloroso tema. Le da igual. Pero es incomprensible que le dé igual. Sí, pero recuerda lo que me dijiste esta tarde. Me refiero a eso de que no le aconsejarías a nadie que te viniera a ti con insinuaciones. Creo que le tumbaría de una bofetada, dijo el joven Lechmer. Coyle se había puesto en pie. Esta conversación había tenido lugar después de que la señora Coyle se retirase de la mesa y el dueño del establecimiento, de acuerdo con los principios que formaban parte de su minuciosidad, ofreció a su cándido alumno una copa de un excelente clarete. El discípulo en cuestión, también en pie, remoloneó un instante, no por darle otro tiento, como él habría dicho, a la garrafa, sino para secarse el microscópico bigote con prolongado e inusitado esmero. Su acompañante vio que tenía algo que decir, que requería un último esfuerzo, y le esperó un momento con la mano en el pomo de la puerta. Cuando el joven Lechmer se acercó un poco más, Spencer Coyle advirtió una intensidad desacostumbrada en aquella cara redonda e ingenua. El muchacho estaba nervioso, pero trataba de comportarse como un hombre de mundo. Por supuesto que esto queda entre nosotros, tartamudeó, y ni se me ocurriría decir una palabra de todo ello a nadie que no tuviera el interés que siente usted por el pobre Wingrave, pero
¿Usted cree que es por falta de agallas? Coyle le miró por un instante con tal dureza que se asustó visiblemente de lo que había dicho. Falta de agallas. ¿Falta de agallas para qué? Pues para lo que hablábamos, para el servicio. El joven Lechmer tragó saliva y añadió, con una falta de ingenio activo, que a Spencer Coyle le pareció casi patética. De los peligros, ya me entiende. ¿Que esté pensando en su pellejo, quieres decir? Los ojos del joven Lechmer se dilataron suplicantes y lo que su instructor vio en su rosada faz, creyendo ver incluso una lágrima, fue el horror a un desengaño que sería tan espantoso como grande había sido la leal admiración que había sentido por su amigo. ¿Tiene mucho miedo? Repitió el sincero muchacho con temblorosa zozobra. Por supuesto que no, dijo Spencer Coyle volviendo la espalda, por lo que el joven Lechmer se sintió un poco desairado e incluso algo avergonzado, pero mayor fue su alivio. Menos de una semana después, Spencer Coyle recibió una nota de Jane Wingrave, que había abandonado Londres de inmediato con su sobrino. Le proponía que se acercara a Paramore el domingo siguiente, pues Owen se mostraba muy contrariado. Allí, en aquella casa de ejemplos y recuerdos, y con ayuda de su pobre padre, que estaba tremendamente disgustado, tal vez merecía la pena librar la última batalla. Coyle leyó entre líneas que el grupo de Paramore había cubierto mucho terreno desde que la señorita Wingrave, en Baker Street, no se había tomado demasiado en serio su propia desesperación. No era mujer que se valiera de insinuaciones, pero llegaba al extremo de presentar la cuestión como un favor personal que podía hacer a una familia afligida, y expresaba el placer que supondría que fuera acompañado de la señora Coyle, para quien adjuntaba una invitación por separado. Mencionaba que iba a escribir también a reserva de que el señor Coyle diera su aprobación al joven Lechmer. Pensaba que un muchacho tan simpático y varonil podría hacer algún bien a su desdichado sobrino. El celebrado preparador decidió no despreciar la ocasión. Ya no se trataba de que estuviera enfadado, sino alarmado. Mientras respondía a la carta de la señorita Wingrave, se sorprendió sonriendo ante la idea de que en el fondo iba a defender a su exalumno, más que a entregarle. A su esposa, que era una mujer rubia, saludable y de carácter sosegado, persona de mucha más presencia que él, le recomendó tomarle la palabra a Jane Wingrave. Aquella casa era un ejemplar tan extraordinario, tan fascinante de hogar inglés de otros tiempos. Esta última alusión era levemente sarcástica, pues más de una vez había acusado a la buena mujer de estar enamorada de Owen Wingrave. Ella lo reconocía, e incluso se jactaba de su pasión, lo que demuestra que el tema entre ellos se trataba con espíritu liberal. Su esposa continuó con la broma, aceptando la invitación con entusiasmo. Al joven Lechmer le entusiasmó la idea, y su instructor, bondadoso, dictaminó que un pequeño descanso le refrescaría de cara al último empujón. Si algo llamó la atención de nuestro amigo después de 1 o 2 horas de estar en la hermosa mansión, fue que en efecto los ocupantes de Paramore se tomaban el trance muy a pecho. Esta brevísima segunda visita que dio comienzo el sábado por la tarde estaba llamada a constituir el episodio más extraño de su vida. Tan pronto como se halló en privado con su mujer, pues se habían retirado para arreglarse para la cena, ambos comentaron con efusión y casi con alarma la siniestra tristeza que impregnaba el lugar. La casa era admirable desde su antigua fachada gris, que avanzaba en alas formando 3 lados de un cuadrúngulo, pero la señora Coyle no tuvo empacho en declarar que si hubiera sabido de antemano la clase de impresión que iba a producirle, jamás habría puesto el pie en ella. La calificó de inquietante, de ambiente malsano y lóbrego, y acusó a su marido de no habérselo advertido. Él le había anticipado algunas de las apariciones que le esperaban, pero la dama aún tenía innumerables preguntas que hacerle mientras se vestía casi febrilmente. No le había dicho nada de la chica, de aquella chica extraordinaria, Kate Julian. No le había dicho, esto es, que esa señorita que hablando sin rodeos era una simple subordinada, iba a ser de hecho, y debido a su manera de comportarse, la persona más importante de la casa. La señora Coyle estaba ya dispuesta a proclamar que detestaba la afectación de Kate Julian. Su marido, sobre todo, no le había dicho que iban a encontrar a su joven alumno con un aspecto como si tuviera 5 años más. No me lo podía imaginar, dijo Spencer, ni que fuera tan visible el carácter de la crisis que aquí se está viviendo.
Pero el otro día le sugerí a Jane Wingrave la conveniencia de presionar a su sobrino con seriedad, y me ha tomado la palabra. Le han cortado los suministros. Están intentando rendirle por el hambre. No era eso lo que yo pretendía sugerirle, pero la verdad es que ya ni sé qué pretendía en verdad. Owen siente la presión, pero no cede. Lo extraño era que, viéndose allí, el pequeño y caviloso preparador sabía todavía mejor, aunque entornase los ojos al hecho, que su propio ánimo había sucumbido a una oleada de reacción. Si se hallaba en aquella casa era porque estaba del lado del pobre Owen. Todas sus impresiones, sus recelos, se habían intensificado estando allí. Había algo en la propia resistencia del joven fanático que empezaba a fascinarle. Cuando su esposa, en la intimidad de la conversación que he mencionado, se quitó la máscara y encomió, incluso de manera extravagante, la postura que había adoptado su discípulo, valía demasiado para ser un horrible soldado y tenía la nobleza de sufrir por sus convicciones. ¿Acaso no era tan íntegro como un joven héroe, aunque tuviera la palidez de un mártir cristiano? La buena señora no hizo sino expresar la solidaridad que él, bajo pretexto de considerar a su antiguo alumno como una rara excepción, ya había reconocido en su propia alma. Porque media hora antes, después de tomar un té frugal en la vieja sala de color marrón de la casa, aquel indagador en las razones de las cosas le había propuesto dar un breve paseo por el exterior, antes de ir a vestirse. E incluso ya en la terraza, según caminaban juntos hacia uno de los extremos, había tomado del brazo casi de forma suplicante a su acompañante, permitiéndose así una familiaridad desacostumbrada entre discípulo y maestro, y calculada para mostrarle que se había dado cuenta de quién podía esperar más comprensión. También Spencer Coyle se había percatado de algo, por lo que no le sorprendió que el chico quisiera hacerle una confidencia. Al llegar a la casa, había sentido que cada uno de los miembros del grupo pretendía ser el primero en apropiarse de él, y sabía que en ese momento Jane Wingrave estaría acechando a través de una antigua empañadura de alguna ventana. La casa había sido tan poco modernizada que los cristales gruesos y oscuros tenían 3 siglos, para ver si su sobrino daba muestras de estar emponzoñando el espíritu del visitante. De modo que Coyle no perdió tiempo en recordarle al joven, aunque cuidando de dar un sesgo jocoso a sus palabras, que él no había venido a Paramore para dejarse corromper. Había venido con el propósito de convencerle. Este sería el último intento, y esperaba no fuese del todo inútil. Owen sonrió con tristeza según caminaban, y le preguntó si su aspecto era el de alguien dispuesto a rendirse. «Te veo extraño. Pareces enfermo», dijo Spencer Coyle en un tono muy sincero. Se habían detenido al llegar al extremo de la terraza. «He tenido que recurrir a una gran capacidad de resistencia, y eso desgasta». «Ay, hijo mío, ojalá que tu gran capacidad, porque es evidente que la tienes, se ejercitara en mejor causa». Owen Wingrave, sonriente, bajó la mirada para fijarla en su pequeño pero erguido instructor. «No lo creo». Y a continuación añadió, a fin de explicar sus razones: «¿Acaso lo que usted quiere, ya que por su bondad juzga positivamente mi carácter, no es verme emplear mi mayor capacidad en una u otra dirección? Pues así es como mejor la empleo». Reconoció haber tenido encuentros terribles con su abuelo, que le había atacado de una manera espeluznante. Él ya contaba con que no les haría ninguna gracia, pero no se figuraba que fueran a armar tal escándalo. Lo de su tía fue distinto, pero del mismo modo insultante. Habían hecho que sintiese que se avergonzaban de él. Le acusaban de deshonrar en público su apellido. Era el único que se había echado atrás, el primero en 300 años. Todo el mundo daba por sentado que ingresaría en el ejército, y ahora en todas partes se le conocería como un hipócrita que de repente fingía tener escrúpulos. Hablaban de sus escrúpulos como no se hablaría ni de un dios de los caníbales. Su abuelo le había aplicado adjetivos intolerables. «Me ha llamado... me ha llamado...». Al llegar aquí, Owen flaqueó y le falló la voz. No cabía aspecto más alicaído en un joven de tan espléndida salud. «Me lo imagino», dijo Spencer Coyle con una risa nerviosa. Los ojos empañados de su acompañante, como siguiendo las últimas y extrañas consecuencias de las cosas, se posaron por un instante en un objeto lejano. Luego buscaron los suyos y durante otro momento los sondearon en su profundidad. «No es verdad. No, no es eso. Ni yo creo que lo sea, pero tú, ¿qué propones a cambio?» «¿A cambio de qué?» «De la estúpida solución de la guerra. Para negarla, tendrías que sugerir al menos una alternativa».
Eso es problema de los que mandan, de los gobiernos y de los consejos de ministros, dijo Owen. Ellos encontrarían enseguida la alternativa en cada caso particular, si se les diera a entender que de no encontrarla acabarían en la horca, y también destripados y descuartizados. Que lo hagan delito capital. Veríamos entonces si eso no les aguzaba el ingenio a los ministros. Al hablar se le iba iluminando la mirada, y su aspecto denotaba seguridad y exaltación. Coyle dio un suspiro de triste desaliento. En verdad era un caso de firme obstinación. Sabía que al momento siguiente Owen le preguntaría si él también le tenía por cobarde, pero supuso, aliviado, que ni sospechaba de él en ese sentido, o bien se retraía, inquieto, de arriesgarse a plantear la pregunta. Spencer Coyle quería demostrar confianza, pero una declaración directa de que no ponía en duda el valor de Owen sería como un cumplido demasiado grosero. Sería como decirle que dudaba de su sinceridad, pero su inquietud desapareció cuando al cabo de unos instantes Owen prosiguió. Mi abuelo no puede deshacer el mayorazgo, pero lo único que me quedará será esta casa, que como usted sabe es pequeña y que según están las rentas ha dejado de producir ingresos. Él tiene dinero, no mucho, pero de lo que hay me deshereda. Mi tía hará otro tanto, así me lo ha comunicado. Pensaba dejarme las 600 libras que recibe al año. Lo tenía todo dispuesto, pero está claro que ahora ya no veré ni un penique si renuncio al ejército. Debo añadir, para ser sincero, que yo por mi parte percibo 300 libras anuales de mi madre, y créame si le digo que la pérdida del dinero me trae por completo al fresco. El joven respiró hondo y despacio como una criatura dolorida, y luego añadió, no es eso lo que me preocupa. ¿A qué piensas dedicarte entonces? Preguntó su amigo sin otro comentario. No lo sé. A lo mejor a nada. A nada importante en cualquier caso. Solo a algo pacífico. Owen sonrió con gesto cansado, como si en medio de su agobio todavía pudiera apreciar el efecto humorístico de semejante declaración de labios de un Wingrave. Pero lo que suscitó en su invitado, que le miraba pensando que al fin y al cabo no era un vano, un Wingrave, y que demostraba una entereza propia de un militar bajo el fuego enemigo, fue la exasperación que semejante declaración expresada de ese modo, y que les parecería el colmo de lo ignominioso, debía de haber producido en su abuelo y en su tía. A lo mejor a nada, cuando podía continuar la gran tradición. No, Owen no era débil, y era un chico interesante, pero estaba claro que, según cómo se mirase, parecía que estuviese provocando. ¿Qué te preocupa entonces? Le preguntó Coyle. Esta casa, el aire que se respira en ella y la sensación que produce. Hay voces extrañas que parece como si me murmurasen, como si me dijeran cosas horribles al pasar. Me refiero a la conciencia y responsabilidad en general de lo que estoy haciendo. Por supuesto que para mí no ha sido fácil, ni mucho menos. Le aseguro que no estoy disfrutando con ello. Owen volvió a bajar los ojos con un brillo que denotaba un deseo de justicia hacia los del pequeño preparador, y prosiguió: he despertado a todos los viejos fantasmas. Hasta los retratos me dirigen miradas fulminantes desde las paredes. Hay uno de mi tatarabuelo, el de esa historia extraña que usted conoce, aquel anciano que cuelga en el segundo descansillo de la escalera grande, que yo diría que incluso se mueve en el lienzo, que resopla un poco cuando paso cerca. Tengo que subir y bajar las escaleras. Es bastante molesto. Es lo que mi tía llama el círculo familiar, todos sentados, muy serios, formando un tribunal. Aquí está constituido el círculo entero. Es una especie de terrible presencia que todo lo abarca, que se prolonga hacia el pasado. Y el otro día, cuando veníamos, mi tía me dijo que no tuviera la insolencia de decir tales cosas en medio de todos ellos. No tuve más remedio que contárselas a mi abuelo, pero ahora que ya están explicitadas, me parece que no hay más que hablar. Quiero irme, y no me importa que sea para no volver. Pero tú eres un soldado, tienes que luchar hasta el final, exclamó riendo Coyle. Esta ligereza pareció desanimar al joven, pero según daban media vuelta para regresar por donde habían venido, él mismo sonrió con levedad tras un instante y repuso: estamos todos contaminados. Hicieron en silencio parte del camino hasta el viejo pórtico, y entonces el mayor de los dos, deteniendo el paso tras comprobar que la distancia a la casa era suficiente para que no le oyeran, preguntó a bocajarro: ¿qué dice la señorita Julian? ¿La señorita Julian? Owen se había ruborizado de un modo perceptible. Estoy seguro de que ella habrá expuesto su parecer. Es el mismo que el del círculo familiar, que la incluye, en efecto,
aparte de que ella tenga el suyo propio. ¿Su propio parecer? Su propio círculo familiar. ¿Te refieres a su madre, esa señora tan paciente? Me refiero más en particular a su padre, que cayó en combate, como su abuelo, y el padre de su abuelo, y sus tíos abuelos, todos cayeron en combate. Coyle, ahora con expresión extrañamente fija, asimiló aquella respuesta. ¿No ha sido suficiente el sacrificio de tantas vidas? ¿Por qué quiere sacrificarte a ti? Porque me odia, declaró Owen al tiempo que reanudaban la marcha. Ah, sí, el odio de las chicas guapas a los jóvenes apuestos, exclamó Spencer Coyle. Él no lo creía, pero su mujer sí. Según ella le aseguró al comentarle él la conversación, mientras de la manera que ya se ha descrito los visitantes se vestían para la cena. La señora Coyle ya había descubierto en la media hora que el grupo pasó en la sala grande, que no había cosa más odiosa que el comportamiento de la señorita Julian hacia el muchacho caído en desgracia. Y a juicio de esta dama, había que ser ciego para no ver que dicha señorita estaba ya intentando coquetear de manera escandalosa con el joven Lechmer. Era una pena que hubieran llevado a ese bobo. En aquel momento él estaba en la sala con aquel ser. Spencer Coyle tenía otra versión. Le parecía que había en juego elementos más sutiles. La posición de aquella chica en la casa era inexplicable, salvo que estuviera predestinada al sobrino de la señorita Wingrave. Como sobrina del infortunado novio de la propia Jean Wingrave, desde muy temprano ésta le había destinado la misión de cerrar, mediante su enlace con la esperanza de la estirpe, la trágica brecha que habría separado a sus mayores. Y si a esto se respondía que a una muchacha de temperamento le resultaría intolerable que nadie le dijera lo que tenía que hacer en ese terreno, el perspicaz amigo de Owen tenía ya preparado el argumento de que ninguna chica en la situación de la señorita Julian cometería el error de desaprovechar de veras una oportunidad tan buena. Estaba familiarizada con Paramore y allí se sentía segura. Por lo tanto, podía divertirse aparentando que tenía la posibilidad de escoger. No eran más que trucos inocentes y aires de importancia. Tenía un curioso encanto y sería vano sostener que el heredero de aquella casa pudiera parecerle poco a una chica de 18 años, por muy lista que ésta fuera. La señora Coyle le recordó a su marido que precisamente su exalumno ya no se contaba entre los de la casa. Ambos habían discurrido sobre aquel asunto, entre otros, tras el paseo de los dos hombres por la terraza. Spencer le contó entonces a su mujer que a Owen le daba miedo el retrato de su tatarabuelo. Como ella no se había fijado en aquel cuadro, se lo enseñaría al bajar. ¿Y por qué el de su tatarabuelo más que el de los otros? Porque es el más temible. Es el que a veces se aparece. ¿Dónde? La señora Coyle se había vuelto dando un respingo. ¿Dónde le encontraron muerto? En el cuarto blanco, como lo llaman desde siempre. ¿Quieres decir que en esta casa hay un fantasma de verdad? Chilló casi la señora Coyle. ¿Y me has traído aquí sin decírmelo antes? ¿No te lo mencioné tras volver de mi otra visita? Ni una palabra. Solo me hablaste de la señorita Wingrave. Pero si me impresionó mucho la historia, será que ya no te acuerdas. Pues deberías habérmelo recordado. Si hubiera pensado en ello, no te habría dicho nada, porque entonces no habrías venido. Más me habría valido, clamó la señora Coyle, y preguntó de inmediato, ¿pero qué historia es esa? Pues un suceso violento que tuvo lugar aquí hace siglos. Creo que fue en tiempos de Jorge II, cuando el coronel Wingrave, un antepasado de la familia, en un arrebato de ira le propinó tal golpe en la cabeza a uno de sus hijos, apenas un niño, que el desdichado murió. En el momento ocultaron lo sucedido y se dieron otras explicaciones. Echaron al pobre chico en una de las habitaciones del otro lado de la casa y apresuraron el entierro en medio de extraños rumores. Al día siguiente, cuando se reunió la familia, faltaba el coronel Wingrave. Le buscaron en vano, y por fin a alguien se le ocurrió que acaso estuviera en aquel cuarto de donde habían recogido a su hijo para enterrarlo. Esa persona llamó a la puerta sin recibir respuesta, y luego la abrió. El infeliz yacía muerto en el suelo, vestido como si hubiese perdido el equilibrio y se hubiera caído de espaldas, sin una herida, ni una señal, ni nada en su aspecto que revelase lucha ni sufrimiento. Era un hombre fuerte y sano. Nada podía explicar un ataque tan fulminante. Debió de ir a aquel cuarto por la noche antes de acostarse, movido por el arrepentimiento o atraído por el miedo. Después de aquello se supo la verdad sobre la muerte del chico, y en ese cuarto no duerme nadie. La señora Coyle había palidecido un tanto.
Espero que no, por favor. Gracias a Dios que no nos ha puesto ahí, a nosotros. Estábamos bastante alejados. Yo conozco el lugar del hecho. ¿Quieres decir que has estado en ese cuarto? Solo unos momentos. Están más bien orgullosos del lugar, y mi joven amigo me lo enseñó la otra vez que vine. Su esposa lo miraba con fijeza. ¿Y cómo es? No es más que una alcoba vacía y sin gracia, de estilo antiguo, espaciosa y amueblada con cosas de la época. Está revestida con artesones de madera hasta el techo, y se ve que hace muchísimos años la madera estuvo pintada de blanco. Pero el color ha amarillado con el tiempo, y en las paredes hay colgados tres o cuatro techados antiguos y extraños con su marco y su cristal. La señora Coyle miró en derredor con un estremecimiento. Me alegro de que aquí no haya techados. En la vida he oído una cosa más siniestra. Vayamos a cenar. Al bajar la escalera, su marido le mostró el retrato del coronel Wingrave, la efigie, no carente de fuerza y estilo para su época, de un señor de facciones duras y armónicas con casaca roja y peluca. La señora Coyle dictaminó que su descendiente, el anciano Sir Philip, se le parecía muchísimo, y su marido pensó, aunque no lo dijo, que si uno tenía la valentía de pasearse de noche por los vetustos corredores de Paramore, acaso se tropezase con una figura parecida vagando, con la inquietud de un fantasma, de la mano de la figura de un muchachito espigado. Mientras se dirigía al salón con su esposa, se sorprendió de pronto arrepentido de no haber insistido más en que su discípulo se fuera a Eastbourne. La velada, sin embargo, parecía favorable para disipar presentimientos irreales, pues la severidad del círculo familiar, tal como Coyle la había imaginado su composición, apareció mitigada por la presencia de algunos vecinos. El grupo de comensales estaba reforzado por dos animados matrimonios, uno de ellos el formado por el vicario y su esposa, y un joven silencioso que había venido al campo a pescar, lo cual fue un alivio para Coyle, que ya empezaba a preguntarse qué era, en resumidas cuentas, lo que se esperaba de él, y por qué habría cometido la tontería de venir, y que vio entonces que al menos durante las primeras horas no habría que abordar directamente la situación. Y no solo esto, sino que encontró, como ya había ocurrido antes, suficiente ocupación para su ingenio, interpretando los diversos síntomas que expresaba aquel cuadro social desplegado ante él. El día siguiente sería con seguridad agotador. Preveía la dificultad del largo y decoroso domingo, y la obligación de escuchar las ideas aburridas de Jane Wingrave destiladas en una ardua conferencia. Su padre y ella le harían ver que dependían de él para lo imposible, y si intentaban mezclar en una política demasiado grosera, quizá acabase dándole su opinión sobre la misma, una eventualidad que debería evitar para que aquella estancia no se convirtiese en una triste equivocación. De hecho, el propósito del anciano era en efecto que sus amistades vieran en aquella invitación una muestra inequívoca de que no pasaba nada. La presencia del gran instructor londinense equivalía a una profesión de fe en los resultados del examen inminente. Estaba claro, aunque ello no dejara de sorprender al visitante principal, que había obtenido de Owen el compromiso de no hacer nada que desmintiera la aparente concordia. Dejaba pasar las alusiones a sus duros trabajos, y callado en cuanto a sus cosas, hablaba con las señoras de modo tan amigable, como si nadie lo hubiera repudiado. Cuando Coyle, desde el otro lado de la mesa, sorprendió en un par de ocasiones su mirada, que dejaba entrever una pasión indefinible, halló un desconcertante patetismo en su rostro risueño. Era imposible no sentir dolor ante un corderito tan visiblemente marcado para el sacrificio. Demonios, qué lástima que sea tan luchador, suspiró para sus adentros, y con una falta de lógica que era sólo aparente. Esa idea, sin embargo, le habría absorbido más de no tener su atención tan centrada en Kate Julian, que en aquel momento, con ella enfrente, le parecía una joven notable y hasta tal vez interesante. El interés no residía en una belleza extraordinaria, porque, aunque era guapa, con aquellos ojos rasgados orientales, aquel cabello magnífico y aquel descaro tan original, Coyle había conocido otros cutis de mejor color y otras facciones que le gustaban más. El interés habitaba en una extraña impresión que daba Kate de ser justo la clase de persona que, dada su posición, las consideraciones comunes, las de la prudencia y quizá hasta un poco las del decoro, le hubieran aconsejado no ser. Era lo que de un modo vulgar llamaban una subordinada, sin dinero, tutelada, tolerada, pero algo en su presencia proclamaba que si su situación era inferior, su genio, para compensarla, estaba por encima de precauciones o sumisiones.
No era que fuese agresiva, no. Se mostraba demasiado indiferente para eso. Era como si, no teniendo nada que ganar ni que perder, pudiera permitirse el lujo de hacer lo que le viniera en gana. Pensaba Spencer Coyle en la posibilidad de que se estuviera jugando más cosas que las que parecía abarcar con la imaginación. Fuera cual fuese esa cantidad, en fin, no había visto nunca una mujer joven menos preocupada por andar sobre seguro. Se preguntó inevitablemente cómo serían las relaciones entre Jane Wingrave y una inquilina así, pero ese tipo de preguntas eran, por supuesto, abismos insondables. ¿Acaso la aguda Kate dominase incluso a su protectora? Aquella otra vez que Coyle estuvo en Paramore, había tenido la impresión de que con Sir Philip a su lado, la chica era capaz de luchar aunque se viera acorralada contra la pared. Kate era una diversión para Sir Philip. Le deleitaba, y a él le gustaba la gente intrépida. Entre su hija y él, además, no había duda de quién estaba más arriba en el escalafón de mando. Jane Wingrave daba por sentadas muchas cosas, y más que ninguna, el rigor de la disciplina y el destino del vencido y del cautivo. Pero entre el inteligente delfín de los Wingrave y la compañera tan original de su niñez, ¿qué relación singular se había trabado? No podía ser de indiferencia. Pero partiendo de dos personas jóvenes, felices y agraciadas, era todavía menos probable que fuera de aversión. No eran Pablo y Virginia, pero debían de haber tenido su verano común y su idilio. A ninguna buena chica podría dejar de gustarle tan buen chico, como no fuese que a él no le gustase ella, y ningún buen chico podría resistirse a aquella proximidad. Hoy recordaba, sí, que por lo que le había contado la señora Julian no parecía que la cercanía hubiera sido ni mucho menos constante, debido a las estancias de su hija en el colegio y a las de Owen, sus visitas a unos cuantos amigos que tenían la bondad de llevársela de vez en cuando y sus temporadas en Londres, tan difíciles de organizar, pero todavía posibles con la ayuda de Dios, para perfeccionarse en el dibujo, en el canto, sobre todo en el dibujo, o mejor dicho, en la pintura al óleo, por la que había sido muy elogiada. Pero también había dicho la buena señora que los chicos eran en verdad como hermanos, lo cual era un poco, en el fondo, lo de Pablo y Virginia. La señora Coyle tenía razón, y era evidente que Virginia estaba haciendo todo lo posible por endulzarle las horas al joven Lechmer. No estaba sumido en ninguna conversación profunda, por lo que no le requería grandes esfuerzos a nuestro crítico pensar en estas cosas. El tono de la ocasión, gracias en la mayor parte a los otros invitados, no daba pie a divagaciones. Tendía a la repetición de anécdotas y a la glosa de las rentas, temas que se apretaban entre sí como animales temerosos. Coyle calculaba con qué intensidad ansiaban sus anfitriones que la velada transcurriera como si nada hubiera sucedido, y eso le daba la medida de su íntimo resentimiento. Antes de que acabase la cena, se sintió inquieto por su segundo alumno. El joven Lechmer, desde que empezó a prepararse, había hecho todo lo que podía esperarse de él, pero eso no impedía que su preparador se diera cuenta de que en los momentos relajados era tan inocente como un recién nacido. En alguna ocasión, Coyle había pensado que las distracciones de Paramore con seguridad le servirían de estímulo, y el comportamiento del pobre muchacho en aquel momento confirmaba lo acertado del pronóstico. El tónico había sido inequívocamente administrado y había llegado en forma de revelación. La luz que brillaba en la faz del joven Lechmer proclamaba con un candor que era casi una llamada a la compasión, o cuanto menos una circunstancia eximente del ridículo, que jamás había conocido nada comparable a la señorita Julian. Ya en el salón, después de la cena, la joven halló ocasión de abordar al ex preceptor de Owen. Se detuvo ante él un momento, sonriendo a la vez que abría y cerraba el abanico, y luego dijo con brusquedad, alzando sus extraños ojos: «Sé a qué ha venido usted, pero es inútil». «He venido a atenderla a usted un poquito. ¿Es eso inútil?» «Es muy cortés, pero yo no soy el problema en estos momentos. No podrá usted hacer nada con Owen». Spencer Coyle vaciló un momento. «¿Y usted qué piensa hacer con su joven amigo?» Ella lo miró con fijeza y luego observó a su alrededor. ¿Con Lechmer? Pobrecito mío, hemos estado hablando de Owen. Le admira muchísimo. Y yo también, debo decírselo. Todos le admiramos, por eso estamos tan desesperados. ¿Así que usted también querría que fuese militar?, preguntó el visitante. Tengo todas mis esperanzas puestas en ello. Adoro el ejército y le tengo muchísimo cariño a quien fue mi antiguo compañero de juegos, dijo la señorita Julian.
Spencer recordó la distinta versión de su actitud que el joven le había dado, pero juzgó leal no discutir. Sería impensable que su antiguo compañero de juegos no le tuviera cariño a usted. Por lo tanto, deseará complacerla. Y no veo por qué un par de jóvenes inteligentes como ustedes no podrían solucionar esta situación. Complacerme, repitió la señorita Julian. Lamento decirle que no manifiesta el menor deseo. Me tiene por necia y descarada. Le he dicho lo que pienso de él y francamente me detesta. Pero si tiene usted muy buena opinión de él, acaba de decirme que le admira. Su talento y sus posibilidades, sí. Incluso su aspecto personal, si se me permite aludir a ello, pero no su conducta en este momento. ¿Ha hablado usted de eso con él? Preguntó Spencer. Claro que sí. Me he atrevido a serle franca, porque me pareció que la ocasión lo permitía. No podía gustarle lo que le dije. ¿Qué le dijo? La joven, mientras reflexionaba unos instantes, volvió a abrir y cerrar el abanico. Pues, siendo como somos amigos desde hace tanto tiempo, le dije que su conducta es indigna de un caballero. Dicho esto, su mirada se encontró con la de Coyle, que se asomó a sus ambiguas profundidades. ¿Qué le habría dicho entonces de no existir ese vínculo? Es curioso que usted lo pregunte de esa manera, replicó ella, echándose a reír. No comprendo su actitud. Yo creía que lo suyo era formar soldados. Acepte mi modesta broma, pero en el caso de Owen Wingrave no hay nada que formar, declaró Coyle. A mi entender, y el pequeño preparador hizo una pausa como consciente de incurrir en una paradoja. A mi entender ya es, en un sentido elevado de la palabra, un luchador. Pues que lo demuestre, exclamó ella con impaciencia, volviéndole la espalda con violencia. Spencer Coyle la dejó marchar. Había algo en su tono que le molestaba y que incluso le escandalizaba un poco. Era evidente que se había producido alguna escena violenta entre aquellos jóvenes, y la reflexión de que al fin y al cabo no era cosa de su incumbencia no hacía sino intranquilizarle más. Aquella casa era en efecto una casa militar, y la joven en cualquier caso era una damisela que tenía puesto su ideal de hombría, porque sin duda todas las damiselas tenían sus ideales de hombría en el tipo del guerrero consagrado. Era un gusto como otro cualquiera, pero un cuarto de hora más tarde, mientras se encontraba cerca del joven Lechmer que encarnaba ese ideal, Spencer Coyle seguía estando tan molesto que abordó al inocente muchacho con cierta sequedad magistral. Ya debes saber que no estás obligado a trasnochar. No te he traído aquí para eso. Los invitados a la cena se estaban despidiendo, y las velas para los dormitorios parpadeaban en significativa hilera, pero el joven estaba agitado de un modo muy agradable para sentirse desairado. Experimentaba una feliz preocupación que le hacía sonreír casi de oreja a oreja. Estoy deseando que llegue la hora de acostarse. ¿Sabe usted que hay una habitación muy animada? Coyle dudó un instante si debía admitir que conocía dicha habitación, y luego habló al dictado de su tensión general. ¿No te habrán puesto ahí? Desde luego que no. Hace siglos que nadie pasa allí la noche, pero eso es justo lo que yo quiero. Sería tremendamente divertido. ¿Y te has dedicado a obtener el permiso de la señorita Julian? Dice ella que no puede dármelo, pero cree en todo eso, y sostiene que hasta ahora nadie se ha atrevido. Ni se atreverá, dijo Spencer con decisión, y en concreto un hombre en una situación crítica como la tuya necesita pasar una noche tranquila. El joven Lechmer soltó un suspiro apenado pero razonable. Está bien, pero ¿puedo quedarme un poco más para hablar con Wingrave? Aún no he tenido ocasión. Coyle consultó su reloj. Puedes fumarte un cigarrillo. Sintió una mano en el hombro y al volverse vio a su mujer echándole cera derretida sobre la chaqueta. Las señoras se iban a la cama y era la hora oficial de Sir Philip, pero la señora Coyle comunicó en secreto a su marido que después de oírle contar aquellos horrores, se negaba en rotundo a quedarse sola en ninguna parte de la casa, aunque fuera por muy poco tiempo. Él prometió seguirla al momento, y tras los saludos de rigor las señoras se retiraron. En Paramore se mantenían las formas con tanta minuciosidad que nadie habría dicho que alguna congoja ensombreciera el caserón. La única que Coyle echó en falta fue el saludo de Kate Julian, que no le dirigió ni una palabra ni una mirada, pero sí la vio mirar con dureza a Owen. Su madre, apocada y compadecida, fue al parecer la única de quien el joven recibió una inclinación de cabeza. Jane Wingrave acaudilló la marcha de las tres damas, un pequeño desfile de velas temblorosas por la ancha escalera de roble y más allá del retrato vigilante del malhadado ancestro.
Compareció el criado de Sir Philip para ofrecer su brazo al anciano, que volvió una tiesa espalda al pobre Owen cuando el chico hizo un vago ademán de adelantarse a prestar ese servicio. Coyle supo más tarde que antes de que Owen cayera en desgracia, había sido siempre suyo el privilegio, cuando estaba en casa, de llevar con gran ceremonia a su abuelo a descansar. Ahora Sir Philip, desdeñoso, había cambiado de costumbres. Sus habitaciones estaban en el piso bajo, y hacia ellas se fue arrastrando los pies, pero muy derecho, con la ayuda de su mayordomo, después de fijar por un momento significativamente sobre el más responsable de sus visitantes aquel rayo rojo y denso, como un destello de brasas removidas, que hacía que sus ojos desentonaran de un modo extraño de la suavidad de sus modales. Fue como decirle al pobre Spencer: mañana nos las veremos con ese joven bribón. Cualquiera habría deducido de aquella mirada que lo menos que había hecho el joven bribón, que en ese momento se alejaba hasta el otro extremo de la sala, era falsificar un cheque. Su amigo le contempló por un instante y vio que se dejaba caer nervioso en un sillón, para luego levantarse enseguida con expresión inquieta. Este mismo movimiento volvió a llevarle a donde Coyle dictaba sus últimas órdenes al joven Lechmer. Me voy a la cama, y tengo un particular empeño en que hagas lo que te dije hace un momento. Te fumas un solo cigarrillo aquí con nuestro anfitrión y luego te vas a tu cuarto. ¡Ay de ti, como yo me entere de que has estado por la noche haciendo majaderías! El joven Lechmer, con la mirada baja y las manos en los bolsillos, permaneció callado. No hacía más que tirar de la esquina de una alfombra con la punta del pie, de modo que su compañero de visita, no satisfecho con una promesa tan tácita, se volvió hacia Owen y siguió diciendo: Wingrave, tengo que pedirte que no me tengas levantado a un sujeto tan sensible. Es más, mételo en la cama y enciérralo con llave. Y como Owen le miró un instante sin entender en apariencia el motivo de tanta solicitud, añadió: Lechmer siente una curiosidad morbosa por una de vuestras leyendas, de vuestras habitaciones históricas. Córtasela de raíz. No cabe duda de que la leyenda es fascinante, pero en cuanto a lo de la habitación, me temo que no es más que fruto de la imaginación, repuso riendo Owen. Sabes muy bien que no te crees lo que estás diciendo, mi querido amigo, le replicó el joven Lechmer. Estoy de acuerdo contigo, dijo Coyle, observando las ráfagas de rubor sobre el rostro de Owen. No se atrevería a pasar una noche allí, prosiguió su acompañante. Ya sé que te lo ha dicho, dijo Owen, encendiendo con torpeza un cigarrillo en la vela, sin ofrecer ninguno a sus amigos. Bueno, ¿y qué, si ella lo dijo? Preguntó el más joven de estos, un poco colorado. ¿Las quieres todas para ti? Continuó en broma mientras hurgaba en la pitillera. Owen Wingrave se limitó a fumar en silencio y luego repitió: sí. ¿Y qué, si te lo dijo? Ella no sabe, añadió. ¿No sabe qué? No sabe nada. Yo lo meteré en la cama. Siguió con alegría para Coyle, que vio que su presencia ahora que se había tocado cierta tecla estorbaba a los jóvenes. Sentía curiosidad, pero había ciertas discreciones y delicadezas frente a sus discípulos que siempre había hecho gala de poner en práctica, escrúpulos que sin embargo no le impidieron, conforme iniciaba la marcha hacia el piso de arriba, recomendarles que no hicieran el burro. En lo alto de la escalera, para su sorpresa, se encontró con la señorita Julian, que al parecer bajaba otra vez. No había empezado a desvestirse, ni verle la desconcertó, al menos de manera perceptible. Aun así, en un tono un tanto discordante del rigor con que 10 minutos antes se había desatendido de él, dejó caer estas palabras: voy a buscar una cosa. He perdido una alhaja. ¿Una alhaja? Una turquesa de bastante valor, del broche, como es el único adorno de verdad que tengo el honor de poseer. E inició el descenso. ¿Quiere que le ayude a buscarla?, preguntó Spencer Coyle. Ella se detuvo unos peldaños más abajo, volviendo hacia él sus ojos orientales. ¿No son las voces de nuestros amigos las que se oyen en la sala? Ahí están los eximios jóvenes. Pues ellos me ayudarán. Y Kate Julian siguió bajando. Spencer Coyle estuvo tentado de seguirla, pero acordándose de su tacto, marchó a reunirse con su mujer en el dormitorio. Retrasó, sin embargo, el irse a la cama, y aunque entró al vestidor, al final no se quitó la chaqueta. Durante media hora hizo como si leyera una novela, tras lo cual, en silencio, aunque con ánimo agitado, salió del vestidor al pasillo. Siguió por el corredor hasta la puerta de la habitación que sabía que se le había asignado al joven Lechmer, y le tranquilizó hallarla cerrada. Media hora antes la había visto abierta. Podía dar por hecho, pues, que el aturdido muchacho se había ido a acostar. Era eso lo que había querido comprobar, e iba ya a retirarse, cuando oyó un ruido en el interior.
El ocupante estaba haciendo algo en la ventana, de modo que podía llamar sin miedo a despertar a su alumno. El joven Lechmer salió en efecto a la puerta en mangas de camisa y pantalones. Dejó entrar a su visitante con cierta sorpresa y éste, cuando la puerta volvió a cerrarse, dijo: «No pretendo amargarte la vida, pero me sentí en la obligación de comprobar que no te expones a excitaciones innecesarias». «Hay todas las que uno quiera», dijo el ingenuo joven. La señorita Julian volvió a bajar. «¿En busca de una turquesa?». «Eso dijo». «¿La encontró?». «No sé, yo me subí. La dejé con el pobre Owen». «Muy bien hecho», dijo Spencer Coyle. «No sé», repitió intranquilo el Lechebre. «Les dejé peleándose». «¿Por qué?». «No lo entiendo. Son muy raros los dos». Spencer reflexionó. Tenía en esencia sus principios y su alto sentido del decoro, pero lo que en aquel instante se despertó en particular fue una curiosidad, o mejor dicho, llamándolo por su verdadero nombre, un sentimiento de compasión que anulaba todo lo demás. «¿A ti te parece que ella le tiene manía?», se permitió preguntar. «¿Y cómo? Si hasta le dice que miente». «¿A qué te refieres?». «Delante de mí. Por eso les he dejado. La situación se estaba poniendo demasiado incómoda. Cometí la tontería de volver a sacar el tema del cuarto maldito y dije que sentía mucho haber tenido que prometerle a usted no ir a probar suerte». «No se puede fisgar de esa manera en una casa ajena. No se puede uno tomar esas libertades», exclamó Coyle. «Yo no he hecho nada. Mire qué bueno soy. No quiero ni acercarme», dijo el joven Lechmer en tono confidencial. «La señorita Julian me dijo: seguro que tú, si te atrevías, pero…». Y en esta se volvió hacia el pobre Owen, riéndose. «Sería mucho pedir de quien ha optado por una línea de conducta tan singular». Se veía que ya había habido algo entre los dos en relación al tema, que ella se había burlado de él o le había desafiado. Es posible que lo dijera solo en broma, pero lo que está claro es que el hecho de que Owen renuncie a la carrera militar ha suscitado la cuestión de su cobardía, quiero decir, de su valor. ¿Y Owen qué dijo? Al principio nada, pero después respondió muy tranquilo: «He pasado toda la noche en ese maldito cuarto». Ante eso los dos nos miramos y lanzamos un grito, y le pregunté qué había visto allí. Él dijo no haber visto nada, y la señorita Julian le contestó que esa historia había que contarla mejor, que había que sacarle más provecho. «No es una historia, es una simple realidad», dijo Owen. Y ella entonces, riéndose de él, le preguntó que por qué, si era verdad, no se lo había contado esta mañana, sabiendo lo que pensaba de él. «Lo sé, querida mía, pero me da igual», dijo el pobre diablo. Eso la enfureció, y le preguntó muy en serio si le daría igual saber que creía que estaba intentando engañarnos. «¡Qué bruta!», exclamó Spencer Coyle. «Es una mujer de lo más extraña. Yo no sé qué pretende», resopló el joven Lechmer. «Extraña tiene que ser, sí, para andar zascandileando y soltando frescas ante un par de jóvenes disolutos y a tales horas de la noche». Pero el joven Lechmer puntualizó: «Lo digo porque yo creo que ella le aprecia». A Coyle le sorprendió tanto este inusitado síntoma de sutileza que repuso como un rayo: «¿Y crees que él la aprecia a ella?». Esas palabras produjeron en su alumno un súbito desaliento y un suspiro lastimero. «No lo sé. Me rindo. Pero estoy seguro de que, si vio o oyó algo, seguro que vio y oyó algo», añadió el joven. «¿En ese lugar ridículo? ¿Por qué estás tan seguro?». «Por el comportamiento de Owen. Yo creo que se tiene que notar, en un caso así. Actúa como si hubiera ocurrido algo». «Entonces, ¿por qué no iba a decirlo?». El joven Lechmer recapacitó y encontró la respuesta. «A lo mejor es algo tan malo que no se puede nombrar». Spencer Coyle se echó a reír. «¿Y tú no te alegras de no haber entrado allí?». «Muchísimo». «Anda, ganso, vete a la cama», dijo Spencer con renovada hilaridad nerviosa. «Pero antes dime cómo respondió a la acusación de estos engaños». «Pues llévame tú y enciérrame dentro». «¿Y le ha llevado?». «No lo sé, yo subí a acostarme». Coyle cruzó una larga mirada con su discípulo. «No creo que sigan estando en la sala. ¿Dónde está la habitación de Owen?». «No tengo la menor idea». Coyle no sabía qué hacer. También él lo ignoraba y no iba a ponerse a llamar a todas las puertas. Ordenó a Lechmer que se fuera a dormir y salió al corredor. Caviló si sería capaz de encontrar la habitación que Owen le había mostrado una vez, recordando que, como muchas otras, tenía pintado su nombre antiguo en la puerta. Pero los corredores de Paramore eran intrincados. Además, parte de la servidumbre estaría levantada todavía,
y no quería dar la impresión de merodear sin motivo. Regresó a su cuarto, donde la señora Coyle no tardó en advertir que su marido seguía sin poder darse al descanso. Como ella misma confesó tener por su parte en aquel lugar terrible una sensación acrecentada de repelús, pasaron las primeras horas de la noche conversando e inevitablemente entretuvieron una parte de esa vigilia con el relato que hizo Coyle de su charla con Lechmer y el intercambio de opiniones que él mismo suscitó. A eso de las 2, la señora Coyle estaba tan preocupada por su joven amigo perseguido y tan poseída por el temor de que aquella chica retorcida se hubiera aprovechado de la invitación de Owen para someterle a una prueba abominable, que rogó a su marido que fuera a hacer averiguaciones, aunque fuese en detrimento de su propia tranquilidad. Pero a medida que sobre ellos se extendía el perfecto silencio de la noche, Spencer se había ido acomodando en una trémula aceptación a la idea de que Owen estaba dispuesto a enfrentarse a sabía Dios qué impío terror, una prueba tanto más dura para una sensibilidad ya excitada, debido a lo que el pobre chico ya había visto u oído durante la experiencia de la noche anterior, y que suponía un esfuerzo aún más duro para él y una muestra de resolución. Yo espero que esté allí, dijo a su mujer. Es la manera de mostrarles a todos ellos la vileza con que lo están tratando. En cualquier caso, no podía comprometerse a explorar una casa que conocía tan poco. Sin embargo, tampoco se preparó para acostarse. Se sentó en el vestidor con su luz y su novela, esperando a caer en el sueño. Al cabo, la señora Coyle se dio media vuelta y dejó de hablar, y también él se quedó dormido en el sillón. Cuánto tiempo estuvo durmiendo solo lo supo después por cómputo. Lo que primero supo fue que se había despertado confuso y sobresaltado por un sonido espantoso. Su conciencia se aclaró deprisa, ayudada sin duda por un grito confirmatorio que salió del cuarto de su esposa. Pero Coyle no tenía oídos para su esposa. En 2 zancadas ya estaba en el corredor. Allí el sonido se repitió. Era el ¡socorro! ¡Socorro! De una mujer aterrada. Venía de una parte lejana de la casa, pero indicaba lo suficiente de cuál. Coyle corrió sin parar, con ruido de puertas que se abrían y voces asustadas en los oídos y la débil luz del alba en los ojos. Al doblar el recodo de un pasillo, tropezó con la blanca figura de una mujer desmayada sobre un banco, y la revelación fue tan intensa que supo, sin necesidad de detenerse, que Kate Julian, herida demasiado tarde en su soberbia por una punzada de contrición, por lo que había hecho con ánimo de burla, y tras ir a liberar a la víctima de su escarnio, había retrocedido tambaleante, abrumada ante la catástrofe que era su obra, la catástrofe que al momento siguiente él mismo contemplaba horrorizado desde el umbral de una puerta abierta. Owen Wingrave, vestido como le había visto por última vez, yacía muerto en el lugar donde habían encontrado a su antepasado. Era el típico soldado joven caído sobre el territorio conquistado.